Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Listos para zambullirnos en el mundo de la libertad financiera. Exacto. Y para esta inmersión nos guiaremos con el libro Independízate de Papá Estado de Carlos Galán Rubio. Un libro que, dicho sea de paso, es una guía práctica para cualquiera que quiera tomar control de su dinero y lograr la independencia financiera. Totalmente. Lo que más me gusta es que Carlos no empieza con teorías aburridas, sino que comparte su propia experiencia. Así, ¿te refieres a lo de que pedí acciones como regalo en vez de la típica paga? Sí. Imagínate, a los 7 años ya pedí acciones. Alucinante. Es una anécdota que ya nos muestra su interés por las finanzas desde muy pequeño. Y esa pasión lo llevó a invertir en la bolsa a los 15 años, aunque no todo fue fácil. Ahí va, la parte que nos recuerda que hasta los expertos se equivocan. Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues a los 15 años invirtió todos sus ahorros en Solaria. Solaria, la empresa de paneles solares. Exacto. Parecía una apuesta segura, pero justo antes de la crisis del 2007, ¡papum!, la empresa se hunde y pierde el 95% de su inversión. Es fuerte. Para un chico de 15 años, eso tiene que haber sido un golpe duro. Sin duda. Pero en vez de desanimarse, Carlos aprendió de esa experiencia. Y una de las lecciones más importantes que comparte en el libro es la necesidad de un sistema de inversión que no se deje llevar por las emociones. O sea, no invertir dejándose llevar por el pánico o por corazonadas. Exacto. Él aprendió por las malas que las emociones pueden llevar a tomar decisiones impulsivas y desastrosas. En su libro nos enseña a construir un sistema objetivo y automatizado para mantener la disciplina, incluso cuando el mercado se vuelve loco. Interesante. Y hablando de sistemas, en el libro también desmonta muchas excusas que la gente usa para no invertir. ¿Te acuerdas de alguna que te haya llamado la atención? Claro, no tengo suficiente dinero. Es demasiado arriesgado. No tengo tiempo. Son frases que he escuchado 1000 veces e incluso yo mismo las he usado. Es que a veces nos autosaboteamos sin darnos cuenta. Pero bueno, una vez que superamos esas excusas, entramos en el terreno del interés compuesto, que por cierto, el autor describe como la fuerza más poderosa del universo. ¿Cómo lo explicarías a alguien que no conoce el concepto? Imagínate una bola de nieve rodando cuesta abajo. Al principio es pequeña, pero a medida que avanza, acumula más nieve y se hace más grande. El interés compuesto funciona así. Los intereses que genera tu inversión se reinvierten y generan más intereses, creando un efecto exponencial que hace crecer tu capital a un ritmo acelerado. Es decir, nuestro dinero trabaja para nosotros 247, generando más dinero sin mover un dedo. Exacto. Y aquí viene la clave. Cuanto antes empecemos a invertir, más tiempo tendrá el interés compuesto para hacer su magia. Por eso Carlos insiste en que invertir no es opcional, sino una obligación. Sí, para quienes buscan la libertad financiera es fundamental, porque si esperamos a tener mucho dinero para empezar, ya será tarde. Totalmente. El autor argumenta que la bolsa, a pesar de su volatilidad, ha demostrado ser el activo más rentable a largo plazo. Y además nos protege de la inflación, que es la que va erosionando el valor de nuestro dinero. Entonces, según el libro, invertir en bolsa no es un lujo, sino una necesidad para proteger nuestro futuro financiero. Y hablando de estrategias, ¿cuál es la que Carlos propone para sacar el máximo provecho a la bolsa? La que él defiende con más fuerza es la inversión en fondos indexados. ¿Y qué tienen de especial estos fondos? Explícamelo de forma sencilla para que todos lo entendamos. Imagina una cesta de acciones que copia un índice bursátil como el S&P 500 o el IBEX 35. En lugar de invertir en acciones individuales con un fondo indexado, compras una pequeña porción de todas las empresas que componen ese índice. Es como tener un mini mercado de valores en tu cartera. Me gusta la analogía. Suena más sencillo que tener que elegir acciones una por una. ¿Y qué ventajas tiene esta estrategia? Pues mira, los fondos indexados son famosos por sus bajas comisiones. O sea que más de tu dinero se destina a crecer en vez de ir a parar a los gestores. Exacto. Además, te permiten diversificar tu inversión, lo que reduce el riesgo porque no estás apostando todo a una sola empresa. Y lo mejor, son fáciles de gestionar. Suena la receta perfecta para la tranquilidad financiera. Pero hay algo que me intriga. Si los fondos indexados son tan buenos, ¿por qué no todo el mundo invierte en ellos? Buena pregunta. En el libro, Carlos explora la psicología de la inversión. ¿Y cómo nuestras emociones nos llevan a tomar malas decisiones financieras? Exacto. Por ejemplo, muchos inversores se dejan llevar por el miedo y venden sus acciones cuando la bolsa baja, perdiendo dinero en el proceso. O se dejan llevar por la euforia y compran acciones cuando los precios están inflados, justo antes de que la burbuja estalle. Es cierto. A veces nos dejamos llevar por las noticias y las opiniones de los demás, sin pensar con cabeza fría. Y por eso la automatización de las inversiones es tan importante. Permite eliminar las emociones de la ecuación y seguir un plan predefinido sin importar lo que diga el mercado. Es como tener un piloto automático financiero que nos lleva hacia nuestros objetivos sin desviarnos por el camino. Me encanta.
Pero antes de meternos en la parte práctica de la automatización, me gustaría profundizar un poco más en la psicología de la inversión. ¿Qué más nos dice Carlos al respecto? Bueno, una de las ideas clave es que como humanos estamos programados para evitar el riesgo y eso puede jugarnos en contra al invertir. ¿Por qué? No es bueno ser prudente con nuestro dinero. Sí, claro, pero el problema es que a veces confundimos prudencia con miedo irracional y ese miedo nos puede paralizar e impedirnos tomar las mejores decisiones para nuestro futuro financiero. Es como si nos quedáramos atrapados en nuestra zona de confort financiera, perdiendo oportunidades de crecimiento. Exactamente. En el libro, Carlos nos anima a enfrentar nuestros miedos financieros y a tomar decisiones basadas en la lógica y la evidencia, no en las emociones. Y para eso, la automatización es una herramienta clave, ¿verdad? Sin duda. En la siguiente parte, exploraremos cómo podemos automatizar nuestras inversiones de forma sencilla y eficiente para que nuestro dinero trabaje para nosotros sin que tengamos que estar constantemente pendientes. Me parece perfecto. Estoy deseando aprender cómo poner en práctica este sistema de inversión automatizado. Volvamos en un momento con más detalles sobre cómo construir nuestra libertad financiera. Seguimos explorando Independízate de Papá Estado y ahora sí, vamos a la parte práctica. ¿Cómo automatizamos nuestras inversiones de forma fácil y eficiente? Esa es la pregunta del millón. A veces la tecnología financiera me parece un laberinto. No te preocupes, no es tan complicado como parece. El autor usa Indexa Capital como ejemplo de plataforma para automatizar las inversiones. ¿La conoces? Sí, he oído hablar de ella. Pero ¿cómo funciona? Es como tener un robot que invierte por nosotros. En cierto modo, sí. Primero creas una cuenta en Indexa Capital. Y ojo, el autor recomienda usar su enlace personal carlosgalan.net/indexa para obtener beneficios. Una vez dentro, respondes un cuestionario para determinar tu perfil de riesgo. Claro, porque no todos toleramos igual las subidas y bajadas de mercado. Exacto. En función de tus respuestas, Indexa te propone una cartera de inversión diversificada, principalmente con fondos indexados de Vanguard. Ahí están esos fondos mágicos que mencionábamos antes. ¿Por qué el autor recomienda los de Vanguard? Bueno, Vanguard es una de las gestoras de fondos indexados más grandes y respetadas del mundo. Sus fondos tienen comisiones muy bajas, lo que ya vimos es crucial para maximizar la rentabilidad a largo plazo. Cuanto menos paguemos en comisiones, más dinero para nosotros. Exacto. Además, la plataforma de Indexa se encarga de todo lo demás. Rebalancea tu cartera automáticamente, reinvierte los dividendos. No tienes que hacer nada. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Y el dinero? ¿Cuánto hay que invertir para que esto funcione? Depende de tu situación financiera, pero el autor recomienda destinar al menos un 10% de tus ingresos netos a la inversión. Un 10% no parece una locura. Supongo que lo ideal es empezar poco a poco e ir aumentando la cantidad a medida que nuestros ingresos crecen. Esa es la idea. No hay un mínimo para empezar. Lo importante es crear el hábito de invertir regularmente. Y para eso, nada mejor que la automatización. ¿Y cómo se configura esa automatización? Es como domiciliar un recibo. Sí, es parecido. Puedes programar transferencias periódicas desde tu cuenta bancaria a tu cuenta de Indexa, como si fuera una factura más. Así, el dinero se invierte automáticamente cada mes sin que tengamos que preocuparnos. Genial. Es como si estuviéramos pagando nuestro futuro. Exacto. Y así evitamos la tentación de gastarlo en cosas menos importantes. Me has convencido. Voy a poner en marcha mi sistema de inversión automatizado cuanto antes. Y hablando de futuro, hay un tema que a veces me da ansiedad. La jubilación. ¿Cómo podemos planificar para esa etapa sin que nos dé un ataque de pánico? No te preocupes, el libro tiene una visión optimista sobre la jubilación, siempre y cuando hayamos invertido bien durante nuestra vida laboral. En serio, a veces pienso que la jubilación será un agujero negro financiero. No tiene por qué ser así. El autor nos muestra que podemos jubilarnos con tranquilidad financiera si seguimos su sistema de inversión. Me dejas más tranquila. ¿Cómo podemos calcular cuánto dinero necesitaremos para la jubilación? ¿Hay alguna fórmula mágica? No es magia, pero sí hay una fórmula que nos ayuda a estimar nuestras necesidades. La regla del 4%. ¿En qué consiste esa regla? No me suena de nada. Consiste en multiplicar tus gastos anuales estimados durante la jubilación por 25. El resultado es el capital que necesitas para retirar un 4% cada año sin riesgo de quedarte sin fondos. A ver si lo he entendido. Si mis gastos anuales estimados son de 20.000 euros, necesitaría un capital de 500.000 euros para jubilarme con tranquilidad. Exacto. Ese 4% que retiras anualmente se ajusta a la inflación, así que tu poder adquisitivo se mantiene en el tiempo. Suena bastante simple, aunque supongo que hay que tener en cuenta muchos factores al hacer esos cálculos. Por supuesto. La regla del 4% es una guía,
pero hay que adaptarla a cada caso. El autor recomienda considerar factores como la inflación, la esperanza de vida, la rentabilidad esperada de nuestras inversiones y nuestro nivel de riesgo. O sea, no es una fórmula mágica, sino un punto de partida para una planificación más detallada. Exacto. Y recuerda, el autor no se limita a la regla del 4%. Explora otras opciones para la jubilación, como los seguros de rentas, los ETFs de reparto de dividendos o la gestión activa de nuestra cartera. Cierto, hay muchas opciones para adaptar la estrategia a nuestras necesidades. Me alegra saber que no estamos limitados a una sola fórmula. La clave es informarse bien, analizar las diferentes opciones y elegir la que mejor se ajusta a nuestro perfil y objetivos. Y no olvidemos que la jubilación no tiene por qué ser el final de nuestra vida financiera. ¿A qué te refieres? Podemos seguir invirtiendo durante la jubilación, aunque a un ritmo menor, para mantener nuestro capital en crecimiento y protegernos de la inflación. Me gusta esa idea. No me gusta pensar en la jubilación como un punto final. Prefiero verla como una nueva etapa. Exacto. La jubilación puede ser una etapa de libertad y crecimiento personal, y las finanzas son clave para disfrutarla al máximo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de decisiones importantes, hay un tema que siempre genera debate. Comprar o alquilar una vivienda. ¿Qué dice el autor al respecto? Esa pregunta nos la hemos hecho todos alguna vez. El autor le dedica un capítulo entero a este tema, analizando los pros y los contras de cada opción. ¿Y cuál es su veredicto? ¿Comprar o alquilar? No hay una respuesta única. El autor nos recuerda que depende de la situación de cada uno, de sus preferencias y objetivos financieros. Me imagino que no hay una fórmula mágica para decidir, pero el autor desafía algunos mitos sobre la vivienda. Sí, por ejemplo, el mito de que la vivienda siempre sube de valor. Ese es un mito muy arraigado. Pero hemos visto que el precio de la vivienda puede fluctuar, incluso bajar. Exacto. Y también el mito de que alquilar es tirar el dinero. Otro clásico. Pero supongo que el autor tiene una visión diferente. Sí. Argumenta que alquilar puede ser más flexible y económico que comprar, sobre todo si tenemos en cuenta los gastos asociados a la propiedad de una vivienda. Impuestos, reparaciones, mantenimiento. A veces compensa más alquilar e invertir la diferencia en otros activos, como la bolsa. Exacto. Y si decidimos comprar, el autor recomienda informarse bien, dedicar tiempo a la búsqueda y la negociación y no dejarnos llevar por las emociones. Es un consejo muy útil. La compra de una vivienda es una decisión importante que no hay que tomar a la ligera. Totalmente de acuerdo. Y aunque es un tema complejo, el autor nos da las herramientas para tomar una decisión informada. Me parece que hemos cubierto lo esencial de la planificación para la jubilación y la decisión de comprar o alquilar. Pasamos ahora a las preguntas frecuentes que los lectores le hacen al autor. Me parece una excelente idea. Siempre es interesante conocer las dudas de otras personas que se enfrentan a las mismas decisiones. Empecemos con una que seguro que mucho se hace. ¿Y si el mercado está difícil o peligroso? ¿Es buen momento para invertir? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuándo es el momento perfecto para invertir? Sobre todo cuando vemos las noticias y parece que todo se va a pique. Ya, pero aquí está la clave que da Carlos. El mejor momento para invertir era ayer. El segundo mejor momento es hoy. O sea, no hay que esperar al momento perfecto porque nunca llega. Exacto. El mercado siempre tendrá altibajos. La clave es invertir de forma constante a largo plazo, sin intentar adivinar qué va a pasar. Es como subirse a una montaña rusa con los ojos cerrados y confiar en que llegaremos al final. Me gusta la analogía. Y si la montaña rusa baja de golpe, no hay que asustarse. Es una oportunidad para comprar más acciones a mejor precio. Claro, es como aprovechar las rebajas. Pero, ¿y si la bolsa cae justo antes de jubilarnos? Ahí sí que dan escalofríos. Es normal preocuparse por eso. Pero Carlos nos recuerda que al acercarnos a la jubilación, hay que reducir la parte de la cartera que tenemos en bolsa para reducir el riesgo. Tiene sentido. Así nos protegemos de las fluctuaciones cuando más estabilidad necesitamos. Exacto. Podemos aumentar la proporción de renta fija, que es más estable aunque crezca menos. Vamos adaptando nuestra estrategia a medida que se acerca la jubilación. Eso es. Y si la bolsa cae justo antes de jubilarnos, no será un drama porque tendremos buena parte de la cartera en activos más conservadores. Quedo más tranquila. ¿Y qué pasa si la gestora de fondos o el broker quiebran? Perdemos todo. Es una duda común. Pero Carlos explica que nuestros fondos están protegidos porque se custodian en un banco depositario independiente. Si la gestora o el broker quiebran, nuestro dinero está a salvo. Uf, menos mal. Perder los ahorros por la quiebra de una empresa sería terrible. Tranquila, hay mecanismos para proteger a los inversores. Y si el banco depositario quiebra, el Fondo de Garantía de Depósitos cubre los primeros 100,000 euros. No sabía que existía ese fondo. Es un alivio saber que hay un respaldo para nuestros ahorros. Sí, las autoridades se preocupan por la confianza en el sistema y por proteger a los inversores. Y hablando de protección, ¿qué pasa si necesitamos el dinero antes de jubilarnos y tenemos que vender nuestros fondos?
Eso arruina la estrategia a largo plazo. El autor lo tiene claro. Hay que evitar retirar dinero de la inversión a largo plazo. La magia del interés compuesto es que nuestro dinero siga trabajando sin interrupciones. Pero si es una emergencia, una enfermedad grave o quedarnos sin trabajo. En esos casos, claro que podemos usar nuestros ahorros, pero antes de eso debemos tener un colchón de seguridad para imprevistos. Un colchón de seguridad. Suena algo blandito y cómodo. ¿Qué es exactamente? Es una reserva de dinero en una cuenta corriente o de ahorro, equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos habituales. Entiendo. Es como un fondo de emergencia para cubrirnos las espaldas. Exacto. Y una vez que tenemos ese colchón, podemos invertir el resto con más tranquilidad, sabiendo que tenemos un respaldo. Es un buen consejo. Me gusta la idea de un colchón de seguridad para dormir tranquilo. Volviendo a la inversión a largo plazo, hay algo que me intriga. Si es tan buen sistema, ¿por qué no lo usa todo el mundo? Esa es una pregunta que el propio autor se hace en el libro, y de varias respuestas. Una es la falta de educación financiera. Mucha gente no conoce las ventajas de invertir a largo plazo y se deja llevar por el corto plazo o por productos con altas comisiones. Y es verdad que el mundo de las finanzas puede parecer complicado para los que no lo conocen. Por eso es tan importante la labor de divulgación que hace Carlos con su libro. Nos da las herramientas para tomar el control de nuestras finanzas. Otra razón que da es que a la gente le da miedo la bolsa. Sí, los medios a menudo la presentan como un lugar peligroso. Y aunque la bolsa tiene sus riesgos, a largo plazo ha sido el activo más rentable. El miedo a la bolsa puede ser nuestro peor enemigo al invertir. Exacto. Y para superar ese miedo, lo mejor es informarnos, educarnos financieramente y confiar en el proceso a largo plazo. Y por último, Carlos dice que este sistema es aburrido. Sí, a diferencia de los pelotazos o las inversiones especulativas, esto requiere paciencia y disciplina. No da resultados inmediatos ni emociones fuertes, pero ese aburrimiento es lo que lo hace tan efectivo. Nos permite invertir con tranquilidad, sin estar pendientes del mercado y dejar que nuestro dinero crezca de forma constante. El secreto está en la constancia y la disciplina, no en la emoción o la especulación. Exacto. Y aunque a veces queramos desviarnos del plan o buscar atajos, hay que mantener el rumbo y confiar en el proceso a largo plazo. Me encanta esa filosofía. Es como una maratón financiera. Lo importante es llegar a la meta, no en ganar un sprint. Muy buena analogía. Y para terminar, destaco una frase del autor que me parece muy buena. La perfección es un mito. Empieza. Ya. Buenísima. A veces nos bloqueamos buscando la estrategia perfecta, el momento perfecto, la cantidad perfecta. Y en día no hacemos nada. Exacto. Lo importante es empezar, aunque sea con poco, e ir aprendiendo. El conocimiento se adquiere con la práctica. Totalmente de acuerdo. Y si nos equivocamos, podemos rectificar y ajustar la estrategia. Lo importante es no quedarnos paralizados. Así es. Y si seguimos el sistema del autor, tenemos muchas posibilidades de éxito. Bueno, creo que hemos cubierto todo lo importante del libro. ¿Pasamos a las recomendaciones? Perfecto. Siempre es bueno compartir recursos que puedan ayudar a los oyentes. Empecemos por los libros que recomienda el autor. Menciona Un paseo aleatorio por Wall Street de Burton G. Malkiel y I Will Teach You to Be Rich de Ramit Sethi. Un paseo aleatorio es un clásico de la inversión indexada. Malkiel defiende que no se puede ganar al mercado de forma constante y que lo mejor es invertir en fondos que replican el comportamiento del mercado. En vez de intentar elegir las mejores acciones, nos subimos a la ola del crecimiento global. Exacto. Y I Will Teach You. Sethi Sethi es más práctico, nos enseña a gestionar el dinero, negociar con bancos, automatizar las finanzas. Un libro para poner en práctica los consejos de Independízate. Sí. Y si prefieren recursos online, el autor tiene un blog con artículos, vídeos y herramientas sobre inversión. Es carlosgalan.net. Genial. Lo apuntaré para echarle un ojo. Y antes de terminar, quiero destacar algo que me ha gustado mucho del autor. ¿El qué? Su generosidad. Dona el 50% de los beneficios del libro de educación financiera para niños. Es admirable. Demuestra su compromiso con la educación financiera y su deseo de compartir sus conocimientos. Totalmente. Y para terminar, animo a los oyentes a que exploren los recursos que hemos mencionado, que se informen, que aprendan y que empiecen a invertir cuanto antes. Es el mejor consejo que podemos darles. Invertir es el camino hacia la libertad financiera y cuanto antes empecemos, mejor. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en Independízate de Papá Estado. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Ha sido un placer compartir este viaje financiero con ustedes. Nos vemos en la próxima inmersión. Hasta pronto.